Darklavier. Educación constitucional. El estudio del Estado Dominicano y de la Constitución de la República constituye la base fundamental para comprender la organización política, jurídica y administrativa de la República Dominicana. La Constitución Dominicana proclamada el 27 de octubre de 2024 establece los principios esenciales sobre los cuales se fundamenta el Estado, definiendo la soberanía nacional, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la organización de la administración pública. La Constitución es considerada la norma suprema del ordenamiento jurídico dominicano y sirve como fundamento de validez de todas las demás normas jurídicas. Asimismo, organiza el funcionamiento de los poderes públicos, regula los derechos y deberes fundamentales y garantiza el principio de supremacía constitucional. La Constitución de la República Dominicana constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional y el fundamento esencial del Estado social y democrático de derecho. En ella se consagran los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y los principios que orientan la convivencia pacífica, democrática y participativa de todos los ciudadanos. La reforma constitucional de 2010 y sus posteriores modificaciones fortalecieron el sistema de protección de los derechos humanos, incorporando mecanismos jurisdiccionales efectivos y una visión moderna de ciudadanía integral. Unidad y el Estado Dominicano y sus características. 1.1 El Estado Dominicano. Definición. El Estado Dominicano es la organización política y jurídica soberana establecida sobre un territorio determinado, compuesta por una población y organizada mediante instituciones públicas regidas por la Constitución. El artículo 1 de la Constitución establece: la República Dominicana es un Estado libre e independiente organizado en forma de república unitaria. Calificación jurídica del artículo 1. Norma constitucional fundamental. Define la organización política del Estado, establece la independencia y soberanía nacional. El artículo 2 dispone que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Calificación jurídica del artículo 2. Principio constitucional de soberanía popular, fuente de legitimidad de los poderes públicos. 1.2 Elementos constitutivos del Estado. Los elementos constitutivos del Estado Dominicano son: A. Territorio. Constituye el espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía. El artículo 9 de la Constitución regula el territorio nacional. Calificación jurídica. Norma constitucional territorial, determina el ámbito espacial de soberanía estatal. B. Población. Es el conjunto de personas nacionales y extranjeras que habitan el territorio nacional. Los artículos 18 al 25 regulan la nacionalidad, ciudadanía y extranjería. Calificación jurídica. Normas constitucionales sobre nacionalidad y ciudadanía, regulan derechos y deberes de las personas. C. Gobierno. Es el conjunto de órganos que ejercen el poder público. El artículo 4 establece: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Calificación jurídica. Principio constitucional de organización democrática, norma de distribución funcional del poder. D. Soberanía. Es el poder supremo del Estado para gobernarse sin intervención extranjera. El artículo 3 establece la inviolabilidad de la soberanía nacional. Calificación jurídica. Principio de independencia estatal, garantía constitucional de autodeterminación. 1.3 Características para el reconocimiento de un Estado. Para que un Estado sea reconocido internacionalmente debe poseer: población permanente, territorio determinado, gobierno organizado, capacidad de mantener relaciones internacionales. La Constitución reconoce estas características en diversos artículos, especialmente en los artículos 1, 2, 3 y 26. El artículo 26 regula las relaciones internacionales y el derecho internacional. Calificación jurídica. Norma constitucional de derecho internacional público, reconoce la participación del Estado Dominicano en la comunidad internacional. 1.4 El Estado social y democrático de derecho. El artículo 7 dispone: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Calificación jurídica. Principio estructural fundamental del Estado Dominicano, base de protección de los derechos fundamentales. Este modelo implica: respeto a la dignidad humana, garantía de derechos fundamentales, separación de poderes, justicia social,
participación democrática. El artículo 8 establece como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona. Calificación jurídica. Norma constitucional garantista, obliga al Estado a promover el bienestar general. Unidad 2. Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico dominicano. 2.1. La Constitución. Definición y funciones. La Constitución es la ley fundamental y suprema del Estado dominicano que organiza los poderes públicos y reconoce derechos fundamentales. Funciones de la Constitución. Organizar el Estado, limitar el poder público, garantizar derechos fundamentales, establecer principios democráticos. El artículo 6 establece: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Calificación jurídica. Principio de supremacía constitucional, norma de jerarquía superior. 2.2. Marco legal. El marco legal dominicano está integrado por Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, decretos. Los artículos 112 y 113 regulan las leyes orgánicas y ordinarias. Calificación jurídica. Normas de clasificación legislativa, determinan jerarquía y procedimiento de aprobación. 2.3. El principio de supremacía constitucional. El artículo 6 establece la supremacía constitucional. Esto significa que ninguna ley puede contradecir la Constitución, todo acto contrario a la Constitución es nulo. El artículo 73 establece la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Calificación jurídica. Garantía de control constitucional, protección del orden constitucional. 2.4. La reforma constitucional. La reforma constitucional está regulada en los artículos 267 al 272. El artículo 267 establece: la Constitución podrá ser reformada si la reforma se declara necesaria. Calificación jurídica. Norma de rigidez constitucional, garantiza estabilidad institucional. 2.5. El Tribunal Constitucional y sus atribuciones. El Tribunal Constitucional está regulado en los artículos 184 al 189. El artículo 184 establece que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para garantizar la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos fundamentales. Calificación jurídica. Órgano extrapoder, máximo intérprete de la Constitución. El artículo 185 regula sus atribuciones. Unidad 3. El poder y la separación de poderes. 3.1. El principio de separación de poderes. El artículo 4 establece la independencia de los poderes públicos. Calificación jurídica. Principio constitucional de equilibrio institucional, garantiza control recíproco entre poderes. Los poderes del Estado son: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. 3.2. Los poderes del Estado en la República Dominicana. La Constitución distribuye las funciones del Estado entre los tres poderes fundamentales. Finalidad: evitar concentración del poder, garantizar democracia y legalidad. 3.3. El poder legislativo. Regulado en los artículos 76 al 121. Composición. El Congreso Nacional está compuesto por Senado, Cámara de Diputados. Artículo 76. Requisitos. Los artículos 79 y 82 establecen requisitos para ser senador o diputado. Atribuciones. El artículo 93 establece las atribuciones del Congreso Nacional. Calificación jurídica. Órgano constitucional legislativo, titular de la función legislativa y fiscalizadora. 3.4. El Poder Ejecutivo. Regulado en los artículos 122 al 148. Composición. Está integrado por Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros. Requisitos. El artículo 123 establece requisitos para ser presidente. Atribuciones. El artículo 128 regula las atribuciones presidenciales. Calificación jurídica. Órgano constitucional administrativo y político, responsable de dirigir la administración pública.
3.5. El Poder Judicial. Regulado en los artículos 149 al 177. Composición. Está integrado por Suprema Corte de Justicia, Cortes de Apelación, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz. Requisitos. Los artículos 153, 158, 161 y 163 regulan requisitos judiciales. Atribuciones. El artículo 149 establece que el Poder Judicial administra justicia. Calificación jurídica. Poder constitucional independiente, garantiza tutela judicial efectiva y debido proceso. Unidad 4. La administración pública en la República Dominicana. 4.1. La administración pública. Concepto y forma de intervención. La administración pública es el conjunto de órganos y entidades encargadas de ejecutar las funciones administrativas del Estado. El artículo 138 establece los principios de la administración pública. Principios. Eficacia, transparencia, objetividad, legalidad, coordinación. Calificación jurídica. Norma constitucional administrativa, base del derecho administrativo dominicano. 4.2. Los dos niveles, central y local. Administración central. Dirigida por el Poder Ejecutivo y los ministerios. Artículo 134 sobre Ministerios de Estado. Administración local. Compuesta por municipios, distritos municipales, provincias. Artículos 199 al 204. Calificación jurídica. Régimen constitucional de descentralización administrativa. 4.3. La función pública, el servicio público y su finalidad. El artículo 142 regula la función pública. Finalidad. Garantizar eficiencia estatal, servir al interés general. El artículo 147 establece que los servicios públicos están destinados a satisfacer necesidades colectivas. Derecho a una buena administración. Deriva de artículo 138, principios de legalidad y eficiencia administrativa. Calificación jurídica. Derecho administrativo constitucional, garantía de servicios públicos eficientes. 4.4. Perfil del personal al servicio de la administración pública. El servidor público debe actuar con honestidad, capacidad técnica, transparencia, responsabilidad. El artículo 146 proscribe la corrupción administrativa. Calificación jurídica. Norma constitucional anticorrupción, garantía de moralidad administrativa. Régimen ético y disciplinario. Los servidores públicos están sometidos a responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal. El artículo 148 regula la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Unidad V. Los derechos y deberes fundamentales. 5.1. Los derechos y deberes fundamentales. Conceptualización, características y correlación. Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes a la persona humana reconocidas y protegidas por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Constituyen límites al poder del Estado y garantías indispensables para el desarrollo digno de la persona. La Constitución Dominicana reconoce los derechos fundamentales en el título 2, estableciendo un amplio catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos. Fundamentación constitucional. El artículo 7 de la Constitución establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la separación de poderes. Filecite Turn 0 File 0 L1 L5. Asimismo, el artículo 8 dispone que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. Filecite Turn 0 File 0 L1 L6. Características de los derechos fundamentales. Universalidad, corresponden a todas las personas, inherencia, nacen con la persona humana, irrenunciabilidad, no pueden ser válidamente renunciados, imprescriptibilidad, no se extinguen por el paso del tiempo, interdependencia. Todos los derechos se relacionan entre sí, exigibilidad, pueden reclamarse ante los tribunales, aplicación directa, los jueces y autoridades deben aplicarlos sin necesidad de ley complementaria. Correlación entre derechos y deberes.
Los derechos fundamentales generan deberes tanto para el Estado como para los ciudadanos. El ejercicio de un derecho encuentra límite en los derechos ajenos y en el orden público constitucional. La correlación jurídica implica que mientras el Estado tiene el deber de garantizar derechos, los ciudadanos tienen obligaciones constitucionales dirigidas a preservar la convivencia democrática y el bienestar colectivo. 5.2 Protección, interpretación y suspensión de los derechos fundamentales. Protección de los derechos fundamentales. La Constitución Dominicana establece diversas garantías de protección constitucional. El artículo 68 dispone que el Estado debe garantizar la efectividad de los derechos fundamentales mediante mecanismos de tutela y protección. Filecite Turn 050L1L5. Entre los principales mecanismos de protección se encuentran: acción de amparo, habeas corpus, habeas data, tutela judicial efectiva, control constitucional, acceso al Tribunal Constitucional. Interpretación de los derechos fundamentales. El artículo 74 establece los principios de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales. Este artículo posee una calificación jurídica de principio constitucional interpretativo y de supremacía pro persona. Dicho artículo dispone que los derechos fundamentales deben interpretarse conforme a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, debe aplicarse el principio de favorabilidad o pro homine. Los derechos no son limitativos y pueden ampliarse mediante interpretación, los poderes públicos deben garantizar su máxima efectividad. Suspensión de derechos fundamentales. La suspensión de ciertos derechos fundamentales puede producirse únicamente durante los estados de excepción previstos en los artículos 262 al 266 de la Constitución. Los estados de excepción son: estado de defensa, estado de conmoción interior, estado de emergencia. La suspensión de derechos debe cumplir con los principios de legalidad, temporalidad, necesidad, proporcionalidad, control constitucional. Existen derechos que no pueden ser suspendidos, tales como derecho a la vida, dignidad humana, integridad personal, prohibición de tortura, nacionalidad. 5.3 La dignidad humana como base de los derechos fundamentales. La dignidad humana constituye el eje central del constitucionalismo dominicano. El artículo 38 de la Constitución reconoce que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Filecite Turn 050L1L4. Calificación jurídica del artículo 38. El artículo 38 posee una calificación jurídica de principio fundamental rector del orden constitucional y fundamento axiológico de todos los derechos fundamentales. La dignidad humana sirve como fuente de los derechos fundamentales, límite al ejercicio del poder estatal, parámetro de interpretación constitucional, base de la igualdad y la libertad. Toda actuación estatal que degrade o desconozca la condición humana resulta inconstitucional. 5.4 Deberes fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana. Los deberes fundamentales se encuentran consagrados en el artículo 75 de la Constitución. Calificación jurídica del artículo 75. El artículo 75 tiene una calificación jurídica de norma constitucional imperativa de contenido cívico y social. Entre los principales deberes fundamentales se encuentran: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades, votar en las elecciones y consultas populares, contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, defender la patria y la soberanía nacional. Respetar los derechos ajenos, proteger el medio ambiente, educar a los hijos y garantizar su formación, trabajar en beneficio propio y colectivo. Los deberes fundamentales constituyen obligaciones constitucionales destinadas a garantizar la convivencia armónica y el fortalecimiento del Estado democrático. Unidad B. Clasificación de los derechos fundamentales. 6.1 Derechos de primera generación. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos surgidos con las revoluciones liberales del siglo XVIII. Características: protegen la libertad individual, limitan el poder del Estado, exigen abstención estatal, tienen aplicación inmediata. Ejemplos constitucionales: derecho a la vida, artículo 37, derecho a la igualdad, artículo 39, libertad personal, artículo 40, libertad de conciencia y cultos, artículo 45, libertad de expresión, artículo 49.
Calificación jurídica. Estos derechos poseen naturaleza de derechos subjetivos públicos de eficacia inmediata. 6.2 Derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Características. Requieren intervención positiva del Estado, buscan igualdad material, garantizan bienestar social, implican políticas públicas. Derechos reconocidos. Derecho al trabajo, artículo 62, derecho a la salud, artículo 61, derecho a la educación, artículo 63, derecho a la seguridad social, artículo 60, derecho a la vivienda, artículo 59. Calificación jurídica. Son derechos prestacionales que obligan al Estado a implementar políticas de protección social. 6.3 Derechos de tercera generación y difusos. Los derechos de tercera generación son derechos colectivos y de solidaridad. Características. Pertenecen a grupos o colectividades, protegen intereses comunes, tienen dimensión internacional, se relacionan con el medio ambiente y la paz. Derechos reconocidos. El artículo 66 reconoce los derechos colectivos y difusos. Filecite Turn 050L1L4. El artículo 67 protege el medio ambiente y los recursos naturales. Ejemplos. Derecho al medio ambiente sano, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho de los consumidores, derecho a la preservación ecológica. 6.4 Los derechos civiles y políticos. Generalidades. Son derechos que garantizan la libertad individual y la participación ciudadana en la vida política. Concepto. Son facultades reconocidas al individuo frente al Estado para proteger su libertad, integridad y participación democrática. Clasificación. Derechos civiles, derechos políticos. Marco constitucional. Se encuentran principalmente en los artículos 37 al 49. Principales derechos civiles. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad personal, derecho a la intimidad, libertad de tránsito, libertad de asociación. Principales derechos políticos. Derecho al sufragio, derecho a elegir y ser elegido, participación política, libertad de reunión. (6.5) Los derechos económicos y sociales. Generalidades. Estos derechos buscan garantizar condiciones dignas de vida y justicia social. Concepto. Son derechos orientados a satisfacer necesidades básicas y promover igualdad material. Clasificación. Derechos laborales, derechos de salud, derechos educativos, derechos familiares, derechos de seguridad social. Marco constitucional. Se encuentran regulados en los artículos 50 al 63. Principales derechos. Libertad de empresa, artículo 50, derecho de propiedad, artículo 51, derecho a la salud, artículo 61, derecho al trabajo, artículo 62, derecho a la educación, artículo 63. 6.6 Los derechos culturales, deportivos, colectivos y difusos y del medio ambiente. Generalidades. Estos derechos protegen la identidad CEU. He realizado el informe completo sobre las unidades V, B, 7 y 8 fundamentado en la Constitución de la República Dominicana de 2024 incluyendo conceptualización de derechos y deberes fundamentales, protección, interpretación y suspensión de derechos, dignidad humana, clasificación de los derechos fundamentales, garantías fundamentales, sistema universal e interamericano de derechos humanos. Ciudadanía integral y convivencia democrática, valores y símbolos patrios, cultura de paz y formación constitucional, referencias y calificaciones jurídicas de los artículos constitucionales consultados, Unidad 7. Las garantías fundamentales 7.1 Concepto de garantías. Las garantías fundamentales son los mecanismos jurídicos, constitucionales y procesales destinados a proteger y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Constitución Dominicana establece en el artículo 68 que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección. Calificación jurídica del artículo 68 Naturaleza jurídica, norma constitucional de garantía y protección de derechos fundamentales, rango jurídico, constitucional, objeto jurídico protegido, la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
Principio constitucional relacionado, principio de supremacía constitucional y tutela judicial efectiva. El artículo 69 consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizando el acceso a la justicia y la protección judicial frente a violaciones de derechos fundamentales. Calificación jurídica del artículo 69. Naturaleza jurídica, garantía jurisdiccional fundamental, derecho protegido, debido proceso y acceso a la justicia. Aplicación jurídica, obligatoria en procesos judiciales y administrativos. 7.2 Clasificaciones, normativas institucionales, jurisdiccionales e internacionales. A. Garantías normativas. Son aquellas disposiciones jurídicas que reconocen y regulan los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico. La Constitución establece en el artículo 6 el principio de supremacía constitucional. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Calificación jurídica del artículo 6. Naturaleza jurídica, principio de supremacía constitucional, tipo de norma, norma imperativa de orden público, efecto jurídico, nulidad de toda norma contraria a la Constitución. Igualmente el artículo 74 regula los principios de interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales. B. Garantías institucionales. Son las instituciones creadas para proteger los derechos fundamentales y preservar el orden constitucional. Entre ellas se encuentran el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Poder Judicial, la Defensa Pública. El artículo 184 crea el Tribunal Constitucional como órgano garante de la supremacía constitucional. Calificación jurídica del artículo 184. Naturaleza jurídica, norma orgánica constitucional, función jurídica, control constitucional y protección de derechos fundamentales, principio relacionado, separación de poderes y control constitucional. El artículo 190 reconoce la autonomía del Defensor del Pueblo. C. Garantías jurisdiccionales. Son mecanismos judiciales destinados a restablecer derechos vulnerados. La Constitución reconoce acción de amparo art. 72, habeas corpus art. 71, habeas data art. 70, acción de amparo. Protege derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones de autoridades o particulares. Habeas corpus. Protege la libertad física y la seguridad personal. Habeas data. Protege el acceso y control de datos personales. De garantías internacionales. Son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales ratificados por la República Dominicana. El artículo 26 reconoce la aplicación del derecho internacional y de los tratados sobre derechos humanos. Calificación jurídica del artículo 26. Naturaleza jurídica, norma de integración internacional, efecto jurídico, incorporación de tratados internacionales al derecho interno, jerarquía normativa, supralegal y vinculante. 7.3 Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos surge en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el propósito de proteger la dignidad humana a nivel mundial. Entre los principales instrumentos internacionales se encuentran Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Constitución Dominicana reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado en el artículo 38. Calificación jurídica del artículo 38. Naturaleza jurídica, derecho fundamental de carácter absoluto, bien jurídico protegido, dignidad humana, principio constitucional, centralidad de la persona humana. El sistema universal funciona mediante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Comité de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, Relatorías Especiales. 7.4 Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El sistema interamericano pertenece a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y protege los derechos humanos en el continente americano. Sus principales órganos son Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principal instrumento jurídico es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. La Constitución Dominicana reconoce en el artículo 74 la aplicación favorable de las normas de derechos humanos. Calificación jurídica del artículo 74. Naturaleza jurídica, principio de interpretación constitucional, principio aplicable, favorabilidad y progresividad de los derechos humanos, efecto jurídico.
Aplicación preferente de la norma más favorable a la persona. La República Dominicana, como Estado miembro de la OEA, tiene la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Unidad 8. Ciudadanía integral y convivencia pacífica y democrática. 8.1 Los valores y los símbolos patrios. Los símbolos patrios representan la identidad, soberanía y valores históricos de la nación dominicana. La Constitución establece en los artículos 30 al 36. La bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, el lema nacional, calificación jurídica de los artículos 30 al 36. Naturaleza jurídica, normas constitucionales de identidad nacional, objeto jurídico protegido, soberanía, identidad y patriotismo, carácter jurídico, obligatorio y de orden público. Los valores constitucionales dominicanos incluyen libertad, justicia, igualdad, solidaridad, paz, democracia. Estos valores se encuentran reflejados en el preámbulo y en los artículos 7 y 8 de la Constitución. 8.2 Ciudadanía integral, concepto y características. La ciudadanía integral es la condición jurídica, política y social mediante la cual la persona ejerce plenamente sus derechos y deberes dentro del Estado democrático. El artículo 21 establece la adquisición de la ciudadanía dominicana y el artículo 22 reconoce los derechos de ciudadanía. Calificación jurídica de los artículos 21 y 22. Naturaleza jurídica, derechos políticos fundamentales, objeto jurídico protegido, participación democrática y soberanía popular, principio relacionado, participación ciudadana. Características de la ciudadanía integral: participación democrática, respeto a los derechos humanos, responsabilidad social, convivencia pacífica, respeto al orden constitucional, igualdad y no discriminación. 8.3 Principios rectores de la convivencia pacífica y democrática en un Estado social y democrático de derecho. El artículo 7 establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Calificación jurídica del artículo 7. Naturaleza jurídica, principio fundamental del Estado, tipo de norma, principio rector constitucional, efecto jurídico vinculante para todos los poderes públicos. Los principios rectores son: respeto a la dignidad humana, igualdad, justicia social, participación democrática, legalidad, pluralismo político, separación de poderes. El artículo 8 establece como función esencial del Estado garantizar el bienestar colectivo y la protección efectiva de los derechos fundamentales. 8.4 Cultura de paz. Manejo y resolución de conflictos. La cultura de paz implica promover relaciones sociales basadas en respeto, tolerancia, diálogo, solidaridad, resolución pacífica de conflictos. La Constitución promueve la convivencia fraterna y el bienestar social como valores fundamentales del Estado dominicano. El manejo de conflictos puede realizarse mediante mediación, conciliación, arbitraje, negociación. Estos mecanismos favorecen soluciones pacíficas y fortalecen la democracia participativa. 8.5 La formación constitucional como presupuesto de una ciudadanía integral. La educación constitucional permite que los ciudadanos conozcan sus derechos, sus deberes, los principios democráticos, el funcionamiento del Estado. El artículo 63 reconoce el derecho a la educación integral y de calidad. Calificación jurídica del artículo 63. Naturaleza jurídica, derecho social fundamental, objeto jurídico protegido, formación integral de la persona, principio relacionado, desarrollo humano y educación democrática. La formación constitucional fortalece la participación ciudadana, la cultura democrática, el respeto al orden constitucional, la defensa de los derechos fundamentales. La Constitución de la República Dominicana constituye el fundamento esencial del ordenamiento jurídico nacional y el principal instrumento de organización política y administrativa del Estado. A través de ella se establecen los principios fundamentales que regulan la soberanía, la separación de poderes, la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones públicas. El Estado dominicano se encuentra organizado bajo el modelo de Estado social y democrático de derecho, lo cual implica la obligación de garantizar el respeto a la dignidad humana, la igualdad, la justicia social y el bienestar colectivo. Asimismo, la supremacía constitucional asegura que todas las leyes y actuaciones estatales se encuentren subordinadas a la Constitución. La separación de poderes permite mantener el equilibrio institucional y evita la concentración del poder público, garantizando un sistema democrático basado en controles recíprocos entre los órganos del Estado.
Del mismo modo, la administración pública debe actuar conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficacia y responsabilidad. Las garantías fundamentales constituyen instrumentos esenciales para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos dentro del Estado social y democrático de derecho proclamado por la Constitución Dominicana. La existencia de garantías normativas, jurisdiccionales, institucionales e internacionales fortalece la seguridad jurídica y garantiza la tutela efectiva de las libertades fundamentales. Finalmente, la Constitución de la República Dominicana no solo reconoce derechos fundamentales, sino que también establece mecanismos concretos para su protección y defensa, consolidando así un modelo constitucional basado en la dignidad humana, la justicia social y el respeto irrestricto de los derechos humanos.